esto a raíz también de que los mismos progenitores de estos marinos afectados se hicieron presentes en esas dependencias, exigiendo que esta situación no quede impune, denunciando estos hechos, y más bien nosotros aplaudimos, ¿no?, esta situación, esta valentía que han tenido estos soldados, estos marinos de poder denunciar estos hechos, porque es importante mostrar esto como un ejemplo de que estos hechos, cuando se denuncian, deben tener una sanción ejemplarizadora, pero también deben servir para otras personas que están dentro de los cuarteles, dentro de las instancias policiales, de animarse a denunciar. El defensor del pueblo, Pedro Calizaya, justamente esta semana, en el programa que tenemos semanalmente, habló sobre este tema y mostró resultados de un trabajo que se hizo el año pasado, en el que se encuestaron aproximadamente 1.500 entre soldados y estudiantes para la policía. Entonces, ¿y qué arrojaba aquello? Y eso es lo que tiene que llamar la atención, ¿no? Arrojaba de que de los 1.500, el 70% a la pregunta de que si ellos habían sufrido alguna agresión, algún abuso dentro de la entidad, mencionaba que no. Pero ante la pregunta inversa, si ellos hubieran presenciado, hubieran conocido de la agresión a algún compañero o compañera, refería el 70% que sí. Entonces, este dato te arroja a pensar de que no existen mecanismos certeros, mecanismos confiables para que estos hombres y mujeres que están queriendo prestar un servicio a la patria, queriendo formarse como policías, no puedan denunciar estos hechos y simplemente se sigan replicando en el transcurrir del tiempo. Y bueno, y no hay una situación de que ellos inclusive en su proceso de formación naturalicen o vean como normal o como correcto estos abusos que se dan de generación en generación, ¿no? Así me han formado y así también obviamente correspondería que yo también actúe cuando me toque ser superior. Este caso se da el miércoles anterior, hace una semana exactamente, en horas de la madrugada. Son cuatro marinos que se encontraban descansando y a las 4 de la mañana ingresa el sargento instructor en estado de ebriedad, no se encontraba de guardia y simplemente lo saca de la habitación. Bueno, los hace colocar de posición trípode, que está prohibido por si acaso, y les empieza a propinar patadas y puñetes, ¿no? Por lo referido y por la información recabada, esta acción hubiera durado aproximadamente 1 hora, y bueno, después de ello él se retira a su habitación y los jóvenes también. De los 4, 2 son menores de edad, 2 mayores de edad. Dentro de las acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo fue constituirnos obviamente en el lugar de los hechos. Tomamos contacto con el comandante del puerto menor, Bruno Racua, de Porvenir. Refería de que los informes ya habían sido elaborados, que van de la mano y coinciden con lo manifestado también por los jóvenes. Tomamos contacto con jóvenes, los mayores, 2 de ellos, y también hicimos un acompañamiento, pero principalmente un seguimiento a la labor importante que tiene la Defensoría de la Niñez en cuanto a la situación de los 2 menores de edad, ¿no? En este momento, bueno, esta semana la Defensoría de la Niñez ya presentó su denuncia ante el Ministerio Público para que, bueno, se inicien las investigaciones correspondientes en la vía penal. En la vía disciplinaria interna se ha iniciado ya un sumario. Y bueno, este efectivo hubiera sido replegado aquí al distrito naval Cobija. Bueno, estamos en el área rural, ahora que hemos retornado vamos a ver dónde se encontraría y cuál es la situación de este sumario de manera interna. Y bueno, algo también que llama un poco la atención, ¿no?, es que esta persona, ¿no?, este sargento, tendría una relación o una situación, hubiera pasado por una situación similar anterior, pero no en calidad de persona directa que hubiera ejercido en su momento como ahora. En ese momento fue
hubo un proceso penal. Recordemos de que en el año 2021, en el puesto justamente de Santa Rosa de Labuna, de la Naval, sucedió la muerte de un conscripto a manos de su instructor, justamente porque le había propinado una patada y le habría roto el vaso, ¿no? Entonces, una persona del interior, entonces, y finalmente él terminó falleciendo, ¿no? Esta persona no estaba, no habría obviamente ejercido esa acción violenta él, pero sí estaba en el lugar y bueno, habría también tenido como encubrimiento, ¿no? Pero sí hay una vinculación con este tipo de hechos. Entonces lo que llama la atención es que ante estas situaciones no podemos seguir permitiendo de que cuando hayan personas, sean en calidad de autoras, de encubridoras, pero hay algún tipo de relación con este tipo de casos, continúen estando en un lugar de instrucción, de cuidado, porque prácticamente estos muchachos están bajo cuidado del Estado, son instituciones de instrucción del Estado, por tanto hay una obligación por parte del Estado en cuanto a precautelar los derechos. Una cosa es impartir instrucción, formar el carácter, muy diferente a lo que ha ocurrido, actos de abuso, actos de violencia, ¿no? Que no tenían una justificación disciplinaria desde ningún punto de vista. Entonces, estos hechos obviamente tienen que ser sancionados y hay que dar señales, ¿no? Señales de justicia, señales de que estos actos no están permitidos en el Estado boliviano y que deben ser sancionados por todas las vías que se deben activar cuando ocurren estos casos. Trípode, ¿cómo sería el trípode, George? Para abajo, ¿no? La cabeza, arriba, al chancho, ¿no? Como lo conocen varios. Por ejemplo, ese de ahí está prohibido. Sí, ¿Cuáles más posiciones están prohibidos, por ejemplo, dentro del cuartel? En realidad lo que está prohibido son los malos tratos crueles, inhumanos, degradantes, las torturas, ¿no? O sea, claro, entonces... ¿Y puede ser lo considerado como una tortura? En realidad como un trato podría considerarse, ¿no? Obviamente, pero son castigos físicos que ponen en riesgo la vida de estos soldados, justamente porque ellos se encuentran en un proceso de instrucción, en cuestión de grados de inferioridad, en proceso de formación. Ellos simplemente acatan la instrucción, pero el instructor ya es una persona con trayectoria, ya es una persona que sabe y conoce qué ejercicio puede ser un riesgo para la vida de estas personas. Y hay casos en nuestro país que justamente por colocar en esa posición trípode e inferir en esa posición trípode, más aún en el caso específico, estando en esa posición de riesgo, patadas, mayor agresión física y vulnerabilidad en su estado físico de estas personas, generas de que cualquier situación de riesgo para su vida pueda darse. Entonces, ante el conocimiento de aquello y si realizas esos actos, no hay una situación de excusa, más aún con todos los componentes de este caso específico. Estamos hablando de estar en estado de ebriedad, no encontrarse de guardia y no tener una justificación de instrucción para este tipo de acción. Ahora, doctora, con referente a este caso, el año pasado, ¿o cuántos casos se ha atendido similar a esto? ¿Cuántos casos? Llama la atención, ¿no?, que el año pasado no hemos recibido casos de agresión física como este tipo. Sí hubo, recordemos, una situación de condiciones, ¿no?, de condiciones generales en el batallón Riociño. Recordemos de que había una situación de que había una denuncia en la ciudad de La Paz de unos papás de que no había agua por 2 meses, de que no había servicio en salud, de que los soldados tenían lesiones que estaban poniendo en riesgo su integridad física, pero haciendo nosotros la verificación y el ingreso como institución, pudimos corroborar de que el tema del agua estaba regularizado, era una situación de la propia inundación que sufrimos el año pasado y que se había cortado por un tiempo, pero había una justificación, pero sin embargo había una provisión por cisterna. El tema de las lesiones era por que ellos
llegan del interior del país, tienen, les pican los mosquitos, se rascan, se les hace herida, pero no era una situación como se denunciaba, ¿no? Pero algo así, de una manera directa, de que se hubiera recibido una denuncia por agresión física directa, ninguna, ¿no? Pero sí llamamos, ¿no?, a la población, a los mismos familiares que pueden llegar a conocer casos así, hay que denunciarlos. Aproxímense a la Defensoría del Pueblo, si sus hijos o hijas o familiares son menores de edad, aproxímense a la Defensoría de la Niñez de su municipio, tomando en cuenta que no solamente encobija a estos centros de instrucción o a militares, ¿no?, sino también en otros municipios del departamento, y hagan conocer, porque estas situaciones de violencia, de que no está permitida, deben ser denunciadas. Así, y a veces por miedo tal vez, no, a la persona, al instructor o qué sé yo, por ejemplo, se tiene ese miedo de poder, no, hacer la denuncia correspondiente. Doctora, yo le agradezco por estar con nosotros en esta mañana. Se nos fue